Hola amigos de YouTube. Este videotutorial tiene como objetivo ayudar a los jóvenes que están cursando bachiller o secundaria a comprender y desarrollar de manera sencilla el álgebra. En el caso, por ejemplo, de los hispanoamericanos o los latinoamericanos, es común que los profesores utilicen el álgebra de Baldor, que es una publicación de carácter educativo a nivel matemático para ayudar a los estudiantes o a los alumnos a aprender el álgebra. Pero se ha comprobado que muchos han tenido problema a la hora de desarrollar las actividades o los talleres de esta publicación, aunque es muy buena, muchos jóvenes han tenido problemas en ese aspecto. Entonces, hemos creado este video para ayudar a los jóvenes a que conozcan esta publicación y al mismo tiempo para que aprendan el álgebra y puedan desarrollar sus actividades. Entonces, esta es la primera clase. Más adelante vamos a sacar más videos y de seguro van a tener éxito en lo que tiene que ver con esta materia. Entonces, en la primera clase vamos a aprender lo que son las expresiones, los términos que se utilizan en álgebra. Por ejemplo, allí vemos el título aritmética. Cuando nosotros cursábamos primero de primaria a quinto, se nos enseñó los conceptos de números y operaciones aritméticas. Se nos enseñó que los números representan cantidades, como por ejemplo los que vemos allí, que el número 5, el número 27, el número 98, el número 235, el 4358. Cada uno de esos números representan cantidades. Por ejemplo, nos enseñan que el 5 podían ser 5 perritos, que el número 27, 27 casas, el número 98 que podía representar 98 manzanas y así sucesivamente. Cuando se habla de operaciones aritméticas, entonces se habla de aquellas operaciones que nos permiten jugar con esas cantidades, por decirlo así, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, etc. En el caso del álgebra, por ejemplo, ya que es otra rama de la matemática, los jóvenes van a notar de que en el grado octavo, cuando ya empiezan a cursar el grado octavo y se topan con el álgebra, van a notar de que se van a hablar de cantidades, ¿sí? Cantidades, pero que esas cantidades van a estar representadas con números y letras, o sea que es una combinación de números y letras como se ve allí. Por ejemplo, el número o la cantidad algebraica 35AB, ¿cierto? Vemos que está representada por una parte numérica que es el 35 y una parte literal AB. También tenemos otra expresión algebraica que es 15MN. Entonces vemos que el 15 es la parte numérica y el MN es la parte literal. Entonces vemos que es una combinación, ¿no? También tenemos otro ejemplo como el 21 PQ a la 2. El 21 es la parte numérica, PQ, la parte literal, y ese 2 chiquito que ustedes ven arriba de la parte literal que se conoce también en aritmética como exponente. Más adelante vamos a ver qué representa ese 2, qué función cumple esos exponentes, esos números chiquitos, qué significan. Y entonces para que ustedes puedan continuar con las clases que vamos a ir presentando a través de estos videos. También vemos, por ejemplo, otra expresión algebraica, 3DC a la X. Entonces vemos que es una combinación de una parte numérica que es el 3, la parte literal DC, ¿cierto? Y esa X, que es una letra, pero que al ser tan pequeñita y estar en la parte de arriba, en la parte literal, entonces conocemos como exponente. Y también vemos otro ejemplo, la RS, es una expresión algebraica que solamente está compuesta de una parte literal. Entonces recordemos que cada uno de estos, ¿cierto? Es una expresión algebraica. Entonces cuando ustedes escuchen al profesor hablando de expresiones algebraicas, entonces ustedes ya saben que es una cantidad, ¿cierto? Que es una representación
Es una imagen, por decirlo así, que está compuesto de una parte numérica y una parte literal. ¿Listo? Entonces vamos a seguir analizando, por ejemplo, los elementos de una expresión algebraica, ¿sí? Las partes que componen una expresión algebraica. Entonces vemos que la componen 4, ¿sí? Una que se llama coeficiente, la otra coeficiente literal, la otra el exponente y el cuarto el signo, que nos puede indicar si esa cantidad o esa expresión algebraica es positiva o negativa. Aquí miramos, por ejemplo, el primer ejemplo, ¿sí? Nos encontramos con 43xy al cuadrado. Notamos de que el número 43, ¿sí?, se conoce como coeficiente. Entonces, el primer número, ¿cierto?, o el primer elemento de una expresión algebraica se conoce como coeficiente. En este caso es el 43. La parte, el coeficiente literal, que es la parte de las letras XY, ¿cierto? Y el exponente, el número 2. Pero entonces, ahí hablábamos de un cuarto elemento que es el signo, ¿cierto? Positivo o negativo. En este caso, 43xy al cuadrado es una expresión algebraica positiva. ¿Por qué? Porque tanto en aritmética, ¿sí?, como en álgebra, los números o las cantidades que no tienen el signo menos adelante se considera como una cantidad positiva. Vamos a mirar un siguiente ejemplo para que ustedes lo puedan notar. Por ejemplo, aquí encontramos el 36mn a la t. Entonces, el 36 es el coeficiente, ¿cierto? El coeficiente numérico, si ustedes lo quieren llamar así, también es válido. El coeficiente literal, que es mn, el exponente, ¿sí?, que puede ser incluso una letrica, ya sea un número o una letrica, pero pequeñita, que es la t, y el signo es positivo, o sea que esta cantidad o esta expresión algebraica se considera como positivo. Recordemos de que el signo más representa el positivo, que es una cantidad positiva, pero no se necesita que se coloque adelante. ¿Listo? Vamos a mirar un tercer ejemplo. Aquí tenemos la expresión algebraica menos abx al cuadrado. El coeficiente es 1. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué 1? Porque resulta que en álgebra el número 1 adelante de una expresión, de un coeficiente literal o la parte literal de las letras es invisible. En este caso, el 1 está delante de la A y es invisible. Entonces el coeficiente es 1. El coeficiente literal es ABX, ¿cierto? El exponente es el 2 pequeño, y el signo es negativo, lo que indica que esta expresión algebraica, ¿sí?, es una expresión algebraica negativa. En el caso de las expresiones algebraicas negativas, sí se les debe colocar el signo menos adelante. Y recordemos de que aquí, en esta parte de aquí, hay un número, adelante de la A hay un 1 invisible. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando acerca de otras expresiones algebraicas. Lo que pasa es que cuando ustedes empiezan a ver el programa de álgebra, ustedes se van a topar con expresiones, con terminologías que de pronto les parezca como algo raro, ¿sí? Pero lo podemos ilustrar de esta manera. Así como un abogado tiene sus propios términos, ¿sí?, en su trabajo, el médico también utiliza una expresiones o terminologías, términos totalmente diferentes a los que utiliza un abogado o incluso un mecánico. Entonces, en el campo del álgebra, ustedes se van a encontrar de que el profesor o que en los libros de álgebra van a utilizar palabras que ustedes dicen, ay, pero ¿esto qué significa? Entonces, para eso son estas clases, para que ustedes se familiaricen, ¿sí?, con los términos que van a empezar a utilizar durante todo el programa del álgebra. Entonces,
Las palabras o términos más comunes que se utilizan en álgebra al principio son, por ejemplo, palabras como monomio, binomio, trinomio y polinomio. Pero, ¿qué son esas cosas? Entonces vamos a mirar. El primero, que es monomio. La palabra mono significa uno. Entonces, un monomio es una, y noten que ahí está de rojo, es una expresión algebraica. ¿Como cuáles? Como la que vemos allí. 4AB. Esta es una expresión algebraica, así que es un monomio porque es una cantidad única, 1, ¿cierto? Aquí vemos otro, el 35MN es otra expresión algebraica y se conoce como monomio porque es una. El 125MK es otro monomio, ¿sí? Es otro monomio, es una expresión algebraica, o también el 91RT al cuadrado es una expresión algebraica, entonces se conoce como monomio. Entonces ahora vamos a pasar a entender qué es un binomio. La palabra bi o el prefijo bi significan dos. Así que un binomio son dos monomios separados por un signo, ya sea el más, el menos, el signo de multiplicación o el símbolo de división. Por ejemplo, ahí vemos 32MN, ¿sí? Es un monomio, 32MN, que se está sumando con otro monomio, 4XY. Entonces, esta expresión, porque esta es una expresión algebraica, se conoce como binomio, porque está compuesta de dos monomios que se están sumando. Entonces, estos dos monomios se están separando por el signo de más. Miremos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el monomio 91AB que se está restando con el monomio 36XYZ. Entonces, toda esta expresión 91AB menos 36XYZ conforman un binomio, porque es la unión de dos monomios, ¿verdad? O miremos el tercer ejemplo. Aquí tenemos 4XY, ¿cierto? Punto 5MN. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ese punto qué es? Resulta que como en el álgebra, la X es una letra que se utiliza muy comúnmente, regularmente, entonces se ve necesario cambiar el signo de la multiplicación, que es la X, por un punto. Entonces, cuando ustedes vean ese punto, significa que esos dos monomios se están multiplicando, o sea que se leería así, 4XY por 5MN. Entonces, como estamos hablando de dos monomios que se están multiplicando, toda la expresión algebraica se conoce como binomio. O miremos este siguiente ejemplo. 8KL está dividiéndose con 4K. Entonces, 8KL es un monomio que se divide con 4K. Entonces, ahí vemos los dos monomios que se están dividiendo, ¿cierto? Ahí hay una notica para que ustedes tengan en cuenta o para que puedan recordar por qué en la multiplicación no se utiliza la X, sino un puntico, ¿verdad? También vamos a ver lo que significa un trinomio. Como se dice allí, son tres monomios separados por los signos, ya sea de más, menos o división. Miremos el ejemplo. Aquí vemos que 3XY, que es un monomio, se está sumando con otro monomio, 25MN, y a su vez se está restando con menos 2PQ. Entonces vemos ahí tres monomios que están separados con los signos más y menos. ¿Por qué se le llama trinomio? Porque es la combinación o es la unión de tres monomios. La palabra trinomio ahí se puede percibir claramente qué es. El siguiente ejemplo, 45ZT que se resta con 23AB más 2B. Entonces podemos diferenciar, ¿no? Podemos notar los tres monomios, que como expresión algebraica
se conoce como trinomio. O también vemos 5x a la 2 menos 6y3 más AB, perdón, A sobre B. Esta expresión A sobre B es una expresión algebraica. Más adelante, cuando estemos hablando de quebrados o de fraccionarios, ustedes van a entender eso, pero entonces recordemos de que este A sobre B es una expresión algebraica, porque es una cantidad. Muy bien. Y polinomio, finalmente, son 4 o más monomios separados por los signos más, menos o división. Como se puede ver allí, tenemos 4 monomios que se están separando, ¿cierto? Por los signos más, menos, más, pero que en sí todo completico es una expresión algebraica que se llama polinomio. Recordemos, como dice allí la nota, son 4 o más monomios. Aquí vemos de que hay 4, pero si ustedes a esa expresión algebraica le quieren añadir, por ejemplo, menos 81xy al cuadrado y así sucesivamente, se puede denominar como polinomio. Entonces, espero de que esta primera clase, en la cual estamos hablando de terminologías, términos o expresiones, les pueda servir en su primera clase de álgebra para que sepan cuando el profesor esté hablando y esté utilizando esas expresiones que ustedes entiendan a qué se está refiriendo. Entonces, si el video te gustó, dale manito arriba, dale like para poder seguir haciendo más videos y poder terminar con todas las actividades del álgebra de Baldor. Si deseas escribirme, si tienes alguna duda, escríbeme, que con mucho gusto te escribiré. Listo, te daré la respuesta. Que estés bien. Chao.